¿Qué tal? Continuamos con nuestro estudio de vida cristiana. Hemos hecho ya un recorrido amplio en cuanto a diferentes temas y en el módulo anterior comenzamos a hablar acerca del enojo y de la amargura y definimos un poco lo que es el enojo y la amargura, pero vimos que la raíz de los dos es el orgullo, la altivez. Y dijimos que eso se nota mucho, se nota en la cara, se nota en los ojos. eh, También se ve, o Dios lo ve, en nuestro corazón, en nuestro interior. Eh, Nosotros no podemos verlo, pero evidentemente Dios sí lo ve. Y la Biblia dice claramente que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero bueno, continuamos con este tema del enojo y la amargura y vamos a ver algunas manifestaciones de este enojo y la amargura. ¿Cómo puedo descubrir yo realmente si estoy pasando por esos problemas o esas situaciones? Bueno, en primer lugar, si hay algo que me molesta, me ofende o me irrita, evidentemente estoy con un problema de enojo y amargura. Si es algo que es constante, ¿no? Obviamente no es algo que pasa una vez, sino que es algo que se repite constantemente. Pienso en eso y entonces como que estallo, me enfurezco. Eh, Quizás a veces puedo llegar a golpear física o verbalmente a las personas o las cosas, ¿no? Hay gente que se enoja y tira las cosas al piso. Hay videos virales de personas que están viendo un partido de fútbol y de repente su equipo le hacen un gol y entonces agarran el control remoto, lo tiran contra el piso. O sea, son manifestaciones claras de que una persona tiene un problema serio con el enojo. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas que constantemente me producen ese tipo de reacciones de irritabilidad o de cólera insisto, de provocarme a tirar cosas o golpear la mesa o golpear cosas. Cuidado, hay un problema serio con el tema del enojo. Otra forma también es cuando se expresa ese enojo exteriormente, por ejemplo, estás en tu cuarto, tu habitación y comenzás a golpear la almohada mientras estás pensando en lo que la persona te hizo, ¿viste? Y comenzás a golpear ahí diciendo, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Viste? Bueno, parece ridículo, pero pasa también, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. También hay un problema de enojo cuando controlas tu temperamento en la iglesia o en la universidad o en el trabajo, pero te descontrolas cuando estás en tu casa, con tus seres queridos. Siempre doy el ejemplo de cuando hay visitas en casa y de repente la visita vuelca el vaso de agua, jugo, gaseosa, lo que sea. Normalmente la gente le dice, no pasa nada, no pasa nada, sí, sí, todo el mundo se ríe. Pero cuando es un hijo en casa el que vuelca el vaso, parecería como si fuera algo irreparable. Entonces tengamos cuidado con ese tipo también de reacciones. Otra cosa también es cuando vas por ahí manejando y de repente alguien hizo una mala maniobra, lo que sea, y también el hecho de tocar la bocina en una forma como con enojo, ¿no? ¿Viste? O gritando a los demás, salí de ahí. O sea, cuidado con esas cosas, ¿no? Es un peligro eso, ¿no? Hace tiempo vimos una película que se llama algo así como Descontrolado o Sin Control y muestra una mujer que va manejando su auto, atrasada con el horario y de repente entonces ella toca la bocina a una camioneta que no pasó el semáforo todavía y este hombre que estaba delante tenía mil problemas y comienza con un ataque de ira. Bueno, es interesante la película, ¿no? Pero cuidado, ¿no? También cuando las situaciones o circunstancias me hacen hervir internamente o ya me arruinó el día, me amargo, ¿no? ¿Viste? Cuando ya el día se arruinó y ya no quieres saber nada con nadie y ya está. O también muchas veces cuando niego que estoy enojado, ¿no? Y como que trato de decir, bueno, estoy calmado, ¿no? Y obviamente ni mi cara ni mis gestos están diciendo eso, sino todo lo contrario, ¿no? Que sí estoy enojado. O cuando por ahí echo la culpa a otros y digo que los demás, los otros, son los culpables, son los responsables por mi enojo y amargura. Bueno, está mal eso, ¿no? Otras consideraciones en cuanto a eso, obviamente la escritura enseña claramente que en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo quiero
permitir que la justicia de Dios obre, yo tengo que evitar el enojo, sacar de mi corazón el enojo. Dice también en Eclesiastés capítulo 11, dice, quita pues de tu corazón el enojo. Tengo que sacar de mi corazón esas cosas. Otra cosa también tengo que entender que es que los arrebatos del enojo son parte de las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, dice allí en el versículo 20, dice, hablando de las obras de la carne, dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Te das cuenta que todo es parte o consecuencia de ese enojo? Entonces, tengamos mucho cuidado también con esos arrebatos de enojo. El enojo puede llegar a ser el preludio a otros pecados, porque puedo llegar a ofender con mis palabras, puedo llegar a lastimar. Es algo que es devastador y está asociado tanto con la contienda, que es claramente rechazado por el Señor, o también la necedad. Fíjense por favor, Proverbios capítulo 28, Proverbios 28, dice allí la palabra de Dios, en el versículo 25, Proverbios 28, 25, dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. Entonces te lleva a eso, a la contienda. Dice, más el que confía en Jehová prosperará, porque evidentemente el enojarme en cierta forma es como que no confío en que Dios va a obrar la justicia, no confío en que Dios va a hacerse cargo de la situación. También en capítulo 21 de Proverbios, 21, versículo 4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento impío son pecados. Así que cuidado con el pecado. Una persona que es iracunda y furiosa continuamente va a estar en dificultades, siempre se va a meter en problemas. Proverbios, también allí encontramos en el capítulo 14, Proverbios 14, versículo 17, 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. O sea, enojarme con facilidad va a hacer que yo cometa locuras. Entonces voy a estar constantemente en dificultades y problemas. Ahora, recordemos que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, quiere decir que entonces hay una forma de enojarme sin pecar. Bueno, yo alguna vez leí de otra traducción de la Biblia que dice, no se airen porque pecan. O sea, como que no hay lugar para eso. Si bien hay un tipo de enojo que es santo, cuando me enojo por la dureza de corazón de otros, me enojo por la injusticia, me enojo porque el nombre de Dios no es tenido como algo santo, me puedo llegar a enojar por esas cosas. Pero puede llegar a ser pecado cuando yo busco vengarme a toda costa, cuando busco tomar represalias contra otra persona. La Biblia dice claramente en Romanos 12 que no tenemos que vengarnos nosotros mismos. Antes dice en Romanos 12 que si mi enemigo tuviera hambre, tendría que darle de comer, y si tuviera sed, tengo que darle de beber. No tengo que vengarme yo, tengo que buscar más bien la paz con todos los hombres en cuanto dependa de mí. Pero si estás buscando vengarte, ojo, es pecado eso. Quizás también cuando usas palabras que no son edificantes, cuando en tu momento de enojo comenzás a quizá maltratar o insultar, bueno, evidentemente estás en pecado. Y también cuando mantienes un enojo continuo en contra de otra persona, ¿no? Entonces, a ver, te lo puedo decir así, no conviene enojarte, no conviene y es mejor sacar ese tipo de situaciones de mi vida. Entonces la pregunta quizás surge ahora es, ¿cómo puedo entonces yo derrotar el enojo y la amargura? Bueno, eh, quiero darte algunos consejos rápidos como para tener en cuenta eso, como para derrotar de una forma el enojo y la amargura. Eh, Son consejos prácticos, simples, sencillos, que creo que nos pueden llegar a ayudar a todos. Entonces, en primer lugar, ten en cuenta lo siguiente, no calumnies, no propagues chismes, no. A ver, no seas una persona contenciosa, no uses palabras que no edifican. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a cuidar la boca, ¿sí? En las cosas que decimos. Por ahí, en el momento del enojo, yo puedo llegar a caer en la tentación de hablar mal de alguien. Decirle, mira, no sabe lo que me pasó con tal persona, no sabe lo que tal persona me hizo. Entonces, eso es propagar. Y a veces
vamos juzgando intenciones y me enojo porque yo creo o asumo la intención de la otra persona. Entonces en esos casos es mejor no hablar mal de nadie, Vamos a algunos versículos, ¿sí? Proverbios capítulo 10, Proverbios 10, dice el versículo 18, Proverbios 10, 18, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio, ¿sí? Es necio comenzar a hablar mal de personas que quizás tengo razón, ¿no? En lo que puedo llegar a pensar, pero no tengo que calumniar, no tengo que andar propagando calumnias porque eso es de necios. Segunda Timoteo, capítulo 2, dice allí en el versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siervo del Señor tiene que ser una persona que no se mete en la contienda, sino dice más bien tiene que ser amable para con todos. Y todos significa todos. Aún los que me ofendieron tengo que ser amable. Y Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2, versículo 1 dice, desechando pues, cosa para desechar, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia y todas las detracciones. Tengo que desechar de mi vida las cosas que me llevan a pensar o a hacer mal en contra de mi prójimo. Seguimos, más versículos porque aquí lo importante es realmente lo que diga la palabra de Dios, no lo que yo pueda decir, sino que diga la Biblia. Proverbios, nuevamente, Proverbios, allí en el capítulo 16, Proverbios 16, versículo 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nuevamente, la contienda relacionada también con peleas interpersonales y ahí obviamente también afectando a los amigos. 20 de Proverbios, capítulo 10, Proverbios 20, 10, dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, hablando acerca de la falsedad en las relaciones. Bueno, otro consejo más, no saques a relucir constantemente el pecado de otro en forma acusativa o destructiva. Tener cuidado con andar, de verdad, promoviendo los pecados ajenos, porque tampoco corresponde. ¿Quién soy yo para ponerme en lugar de que yo soy mejor o que yo sí soy santo? No está bien andar promoviendo o sacando a relucir los pecados de otros. No corresponde. Fíjate, Proverbios 17, versículo 9, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Así que cuidado con eso, porque realmente no está bueno andar hablando mal de las personas, divulgando faltas que realmente no está bien eso, ¿no? Otro consejo más. Bueno, más bien, en vez de hablar mal, en vez de andar siendo contencioso, más bien tenemos que promover la reconciliación con Dios primero y con los demás. O sea, primero siempre tenemos que promover que la gente venga al Señor, vuelva al Señor, que yo vuelva al Señor, y también promover con los demás. Fíjate, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos 12 dice allí el versículo 18. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa. Obviamente no siempre depende de mí, obviamente no siempre es posible, pero tengo que procurar promover la reconciliación con Dios y con los demás. En 2 Corintios capítulo 5, allí hay un texto fascinante en cuanto a lo que el apóstol Pablo llama el ministerio de la reconciliación. Y dice que nuestra responsabilidad es andar nosotros promoviendo el hecho de que la gente pueda llegar a reconciliarse con el Señor. Reconciliarse con el Señor. Es un ministerio en el cual vamos diciendo a la gente, Dios quiere reconciliarse con ustedes. O sea, si Dios quiere reconciliarse, ¿cuánto más yo debería reconciliarme también con el prójimo, no? Un consejo más. Tenemos que aprender a identificar las señales de peligro, ¿sí? Las red flags, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cuando hay situaciones, personas, palabras, lugares que realmente me hacen enojar. Entonces tengo que aprender a ser sabio, identificar y de esa forma también manejar eso.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Entonces tengo que aprender también en el momento de una discusión, tengo que aprender a bajar el volumen. A ver, no gana el que tiene la razón, gana el que perdona. Entonces muchas veces tenemos que ser humildes y por más que tengamos razón, es preferible mantener la paz y la unidad antes que el conflicto. Así que tengamos cuidado con eso, ¿no? Proverbios capítulo 17, Proverbios 17, dice el versículo 4, dice, 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Claro, al mentiroso le encanta escuchar, viste, las calumnias, le encanta escuchar el chisme. Tengamos cuidado con eso. Versículo 14 del MOC 17, 14, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede, ¿no? Cuando tú estás yendo con un balde de agua y de repente tropiezas y cae el agua, ya es imposible recogerla. Una vez que soltás las aguas, ya está. Bueno, aquí está comparando eso con el que busca la discordia, suelta las aguas. Dice el autor aquí de Proverbios, dice, deja pues la contienda antes que se enrede. Evita eso, por favor. Versículo 20. Dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. ¿Sí? La persona que siempre está buscando problemas va a siempre caer en ese mismo mal. Capítulo 26, versículo 17, dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas, ¿no? O sea, te va a ir mal, no te dejes llevar por la ira en un pleito ajeno, no te metas, no es tu pelea y es necio hacerlo, es muy necio. Bueno, consejo más, tomar la iniciativa para arreglar el conflicto, ¿no? Corrige los errores, que quizás hay gente que está enojada conmigo y quizás tiene razón por cosas que yo hice, entonces tengo que aprender a corregir los errores y buscar la reconciliación, demostrando realmente que tengo una intención seria de cambiar, demostrando que realmente yo sí quiero cambiar. Miren, el Señor Jesús contó la historia del hijo pródigo, en la cual este muchacho que malgastó sus bienes, cuando estaba ya en el peor momento de su vida, dijo, la verdad que soy un necio estando acá. Dijo, pero ya sé, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él pensó lo que iba a decir, tuvo la intención, y cuando llegó delante del padre le dijo exactamente eso. O sea, él realmente demostró el cambio. Él fue humildemente y demostró el cambio. Pero bueno, lamentablemente fue solamente en la peor crisis cuando lo dijo. Sería bueno antes de llegar a este punto poder corregir, pero siempre hay que buscar la intención de cambio. Acuérdate lo que te dije, Santiago 1:19. Por tanto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarte, para irarte, ¿sí? Por favor, ten en cuenta ese consejo, siempre dispuestos a escuchar, porque está bueno escuchar cuando te dicen algo, pero no te enojes, escucha y no te enojes. Si no confrontamos la raíz de amargura, vamos a enfrentarnos con los resultados de la amargura, ¿sí? Tengo que confrontar, cortar la raíz de amargura antes de que eso pueda llegar a ser un problema en mi vida, ¿no? Y puede resultar en enemistades, divisiones, en derrotas, en mal testimonio, etcétera, ¿no? Vamos a parar acá y si Dios quiere en el próximo módulo vamos a hablar un poquito más en cuanto al tema del perdón y la reconciliación. Así que ahí te espero.